¿Puedes ayudar? Oh, súper, parece que ahí también viene María Emilia, que también la vamos a admitir antes de partir. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Tech Webinar de Chiletech, exclusivamente para nuestras empresas socias. Así que bienvenidos aquí a todas nuestras socias y socios en esta fría mañana, por lo menos acá en Santiago. Hoy día vamos a hablar sobre las fuentes de financiamiento para startups y pymes. Y nos acompaña Manuel Estauraga, CEO y cofundador de Levanta, y nos va a plantear las principales fuentes de financiamiento para las empresas presentando sus ventajas me enredé, ¿ven? Ventajas y desventajas de cada uno. Los beneficios de levantamiento también de capital respecto a los flujos propios. Así que le damos la bienvenida enredada. Me enredé, pero Manuel puede explicar muy bien todo fácilmente. Así que bienvenido, Manuel. Es. Gracias, Carolina. Y nada, y muy buenos días a Le re- todos. Perdón. Perdona, Manuel, 2 segundos. Les recuerdo también que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o bien las pueden hacer directamente a Manuel, ¿ya? Para que, como somos poquitos y estamos en casa, perfectamente pueden levantar la mano ahí para que se la hagan directamente entre medio de su presentación. La idea es que sea una conversa bien distendida. Dale más, Manuel. Es. Sí, totalmente. Nada, bueno, buenos días a todos. Gracias, Chiletec, obviamente, por la invitación. Placer estar acá. Como bien mencionaron, la verdad que aprovechando la instancia, por favor, cualquier pregunta o comentario o duda en algún aspecto en particular, feliz de recibirlo a medida que vamos en la presentación, así vamos generando algo más dinámico y que pueda ser de mayor uso para todos. Bueno, a ver, como se titula un poco la instancia, justamente la idea es hablar un poco de cómo está, ¿no es cierto?, el mercado del financiamiento, en particular aquí en Chile para lo que es pymes y startups. Eh, y yo separo la presentación un poco en dos grandes partes. La primera, la idea es, y algo que creo que siempre es súper útil, dar un contexto de cómo está el mercado del crédito o el financiamiento, más allá de ir en lo particular de cada tipo de empresa, sino que más bien en general. Hay muchas veces que las empresas se focalizan mucho en algunos detalles, pero es importante entender que el mundo del crédito está afectado por múltiples variables muy locales, también globales, ciclos económicos, condiciones de mercado, temas donde todavía se están arrastrando a nivel global y sin Chile es la excepción, como la pandemia y así muchos aspectos que primero hago una especie de barrido del contexto en el que estamos. Hay muy buena información disponible que viene del Banco Central o de distintos lugares que se dedican a analizar esto muy bien. Así que la idea primero es dar un poco el contexto de dónde estamos hoy día como Chile en este ciclo, un poco para después entrar ya más en particular en el detalle de las alternativas tradicionales que hay de financiamiento para empresas y obviamente las que, y creo que algo muy interesante, las más novedosas o más nuevas que han venido naciendo, ¿no es cierto?, los últimos años, muy de la mano de la tecnología. Bueno, para empezar, pasó la lámina, ¿no? Porque cuando estábamos haciendo las pruebas, se demoraban un poco en pasar. Entonces, no quiero hablar sobre una lámina que Aún no no, está bien. Aún no, ya seguimos con aún ese no. delay entonces. Pero básicamente la lámina que van a ver ahora es el contexto de dónde está el nivel de tasas, principalmente de Latinoamérica y cómo se han venido desarrollando de los últimos 5 o 6 años, ¿ya? No es sorpresa, todos sabemos, las tasas tuvieron una alza tremendamente relevante en los últimos años, muy de cara a lo que fue indudablemente el tema de la pandemia y de todo eso a la inflación en el mundo en general y en Latinoamérica obviamente como economía emergente fue súper pronunciado. Este gráfico que ven ahí, que espero ya lo estén viendo, es justamente cómo estas tasas evolucionaron y subieron de forma súper relevante entre el 2020 y fines del año pasado, y obviamente donde ya hemos empezado a ver bajas de tasa, pero siguen estando súper altas para lo que son contextos históricos o promedio de los últimos años. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque indudablemente es lo que marca el pilar básico donde todas las tasas se empiezan a construir sobre eso. Entonces, finalmente, el costo del financiamiento, para decirlo en términos muy sencillos,
sigue siendo y sigue estando caro en términos como a lo que hemos visto en promedio de los últimos 10, 20 años en Latinoamérica y en Chile en general. ¿Hay algo en particular que sí Manuel, se... ¿Sí? todavía no vemos los gráficos, por si acaso, para que sepas. Ah, no te puedo creer que cosa más rara. Espérame, déjame ver algo aquí. ¿Ahí? Ahí sí, Ya. contexto es la verdad. Ahora sí, perdón. Esto simplemente, repitiendo un poco, son las tasas y la evolución de las tasas en Latinoamérica de los últimos 5 o 6 años. Básicamente, tasas altas siguen. ¿Han empezado a caer? Sí. Obviamente son muy positivos, pero falta harto camino por recorrer y esto lo dicen pues, obviamente los economistas, los bancos centrales, etcétera. Algo que es interesante destacar acá es que sí, como pueden ver, aunque quizás no se nota mucho, esta línea más morada, que es Chile, fue o es el que va un poco ganando la carrera, de decirlo de alguna manera, en bajar las tasas. Chile ya ha bajado de forma súper importante la tasa de interés, todavía se espera que sigan habiendo algunas bajas más en lo que queda del año, y eso obviamente es bueno para el contexto local del crédito, sin embargo, también es en respuesta a que Chile fue uno de los países que también más rápido la subió, ¿ya? Entonces también hay una velocidad de ajuste ahí que responde mucho a cómo Chile se ha comportado en los últimos años en términos de las tasas, por lo que fue la inflación, esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los retiros, que obviamente ya no están presentes, aunque todavía existe el concepto, pero sí tuvieron un impacto muy relevante en la inflación y lo que gatilló obviamente que Chile tuviese que ponerse muy agresivo con el movimiento de tasas justamente para controlar eso. Que ya se ve mejor, se espera que la tasa este año en Chile termine el año a niveles de 4,5%, hoy día hasta el 6%, esto es la tasa del Banco Central, que obviamente es algo que se espera de forma impacte positivamente al crédito. Ahora, así todo, el mercado en general de lo que es el crédito sigue estando tremendamente erosionado o golpeado por lo que ha sido el contexto de las tasas de interés de los últimos años, como les estaba diciendo. Este es un gráfico que publica el Banco Central de forma trimestral, que básicamente muestra los volúmenes del crédito, como circula en Chile en cada periodo, trimestre por trimestre. Como se puede ver, más allá de entrar al detalle de cada como tipo de producto de crédito, obviamente hay una caída muy relevante en términos de lo que se está entregando o circulando en términos de crédito, y esto indudablemente es algo que termina impactando las tasas y termina siendo lo más restringivo y en ese sentido obviamente impactando a todos los que necesitan crédito para obviamente acceder a este a niveles competitivos. Esto, más que bueno o malo, es justamente lo que se busca a través del control de lo que hacen las entidades como el Banco Central o los gobiernos de cara a controlar el crédito. Lo que hace el Banco Central es subir la tasa de interés justamente para que esto que se está viendo en este gráfico ocurra y de esa manera limitar el consumo y de esa manera bajar la inflación, que obviamente es el principal como rol que un Banco Central cumple, al menos en el caso de Chile. Entonces, en ese sentido, el gráfico, obviamente, si se fijan al final, 2023, 2024, empieza a repuntar, pero obviamente para volver a niveles promedios de los últimos años, falta bastante camino por recorrer. Eh, en términos de lo que es, y esto es misma información, cómo se ha distribuido el crédito en términos de la plaza local, como en términos de factoring, deuda de banco, etcétera. Eso en realidad se ha mantenido bastante estable, como pueden ver, y no es sorpresa, una parte súper importante o la gran parte de la torta se la lleva la banca, el crédito bancario tradicional, pero sí hay impactos donde básicamente se empiezan a notar algunas tímidas reactivaciones de mercados de crédito que estaban más bien súper golpeados de cara a lo que fueron los últimos años. No sé si ha visto harto las noticias o que constantemente hablan los economistas de la inversión extranjera, el tema de los bonos, ¿no es cierto? Los bonos que son cómo se financian básicamente los corporativos más grandes de Chile, las empresas que tienen acceso al mercado público de deuda. Es un mercado que viene muy golpeado por varios años y ha empezado de alguna forma u otra a mostrar cierta reactivación, aún con mucho camino por recorrer, pero todavía con algunos ya indicios de que está mejorando. ¿Esto por qué es tan importante? Básicamente por lo siguiente, el mercado de deuda en general tiene como una especie de pirámide donde en distintos escalones de esta pirámide participan distintas empresas, ¿no es cierto? Entonces, las empresas más grandes de Chile, y esto en general es casi en todos los países, pero las empresas más grandes, más conocidas, que
muchas de las que se transan públicamente en las bolsas y cosas así, tienen acceso a un mercado de deuda que es el mercado público de deuda. Los famosos bonos corporativos de los que se habla de repente, ellos ahí es donde van a buscar financiamiento. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque obviamente el tamaño que tienen, la trayectoria y estos aspectos más, les permite acceder a ese mercado y financiarse, donde encuentran niveles competitivos de financiamiento en términos de tasa, en términos de plazo, etc. Ese mercado ya varios años en Chile está muy seco, como se dice. O sea, está en promedios de transacciones muy bajos. Eso no significa que estas empresas no estén necesitando financiamiento, todo lo contrario, necesitan financiamiento e incluso más. El tema es que el mercado no les está respondiendo. ¿Qué significa eso? Que muchas de estas empresas han tenido que ir a buscar financiamiento a otros peldaños de esta pirámide que les menciono, donde en tiempos más de normalidad estaban participando otras empresas que no eran las que tenían acceso a este mercado público, las pymes, las pequeñas y medianas empresas que estaban más metidas en el crédito tradicional bancario, etcétera, de alguna forma han tenido que hacerse un espacio donde estos también corporativos más grandes han tenido que bajar en este peldaño justamente porque el mercado donde ellos normalmente estaban acostumbrados no les estaba dando abasto. Ahí es donde también se escucha harto de que estas empresas a veces van a buscar recursos afuera de Chile, etcétera. Pero el mercado se ha achicado y por lo tanto se ha vuelto más competitivo y eso obviamente limita el acceso a financiamiento para empresas medianas, empresas pequeñas, ¿no es cierto? Donde finalmente antes tenían como su espacio específico, ahora el ir compartiendo eso obviamente les ha generado restricciones al acceso del crédito. Eh, no es sorpresa y obviamente un poco respaldando los mismos datos que el Banco Central ha venido publicando. eh, Hay sectores de la economía y en general que ya han venido mejorando, ¿no es cierto?, en lo que es su actividad crediticia, etcétera. Inmobiliario y construcción sigue siendo y seguido por comercio, sectores que siguen, ¿no es cierto?, algo más rezagados del resto. No es sorpresa, no voy a profundizar en eso porque creo que todos lo vemos constantemente. ¿Qué pasa con esos sectores de la economía? Son sectores que por excelencia son tremendamente intensos en capital, o sea, necesitan muchos recursos para desarrollar sus proyectos, recursos que obviamente con tasas altas son más difíciles y caros, por lo tanto hay más, es más limitado el desarrollo de proyectos y obviamente eso es lo que algunos de estos gráficos siguen mostrando donde son sectores que vienen más lentos. ¿Muestran recuperación? Sí, pero siguen siendo más lentos. Eh, y lo último, como un poco en el contexto, antes de entrar ya a lo más de los instrumentos, eh, que es básicamente un gráfico del tema que me imagino conoce muy bien, los índices de morosidad y un poco, que es básicamente la data que se usa transversalmente, tanto en bancos, en el Banco Central o el gobierno, justamente para medir cómo está circulando el crédito. ¿Ya? Básicamente aquí lo que esto muestra es que, y de nuevo, probablemente sin ser sorpresa también, el contexto local de morosidad o de incumplimientos que el mundo del crédito ha venido mostrando, efectivamente están en niveles altos de cara a lo que es los promedios históricos acá en Chile. Sigue estando bastante por debajo de lo que es la región. O sea, Chile comparado con otros países de la región andina, México, Perú, Colombia, sigue teniendo estos índices en una zona, digámoslo bien, sana. Sin embargo, relativo a su propio contexto, obviamente con un incremento. Mucho de esto los expertos lo acogen obviamente al efecto de la pandemia, mucho crédito que nació en la época de pandemia, los créditos FOGAPE, los créditos con aval del Estado, ¿cierto? Que han tenido o han mostrado tasas de incumplimientos que están por sobre, ¿no es cierto?, los promedios históricos. No hay una sorpresa ahí, no. Creo que hay una cosa súper importante mencionar, que en estos mismos reportes, de hecho el más reciente del Banco Central, hace un par de semanas, lo que hace el Banco Central es algo súper interesante. Ellos salen al todo el mundo del crédito local y hacen una evaluación de cómo está la liquidez, o sea, los recursos que tiene el sistema de crédito local para responder a como lo que se llama como los distintos eventos que puedan venir de liquidez, ¿no? O sea,
cómo están preparadas el crédito local para absorber, ¿no es cierto?, volatilidades, shocks que puedan venir, etcétera. Y eso que hace, como les digo, constantemente lugares como el Banco Central muestran bastante buenos números en el sentido de la preparación que tiene el sistema local para la volatilidad o la incertidumbre. ¿Por qué menciono eso? Porque hay algo súper relevante de mencionar, de que es, más allá de que en Chile las tasas de interés estén bajando, más allá de que hayan indicios de normalización en muchos indicadores distintos de distintos rubros, hay una realidad que todavía está muy presente, que es que a nivel global todavía hay harta incertidumbre respecto a la estabilidad económica. O sea, más allá de que hay mejora, todavía hay inestabilidad geopolítica, todavía, yo imagino que lo han escuchado harto, el tema de Estados Unidos, de su tasa de interés, que todavía no comienza a haber una corrección a la baja de la tasa de interés en Estados Unidos. No hace mucho salieron noticias de que esto todavía se puede demorar un poco más. ¿Por qué es tan importante? Porque queramos o no queramos, todo el mundo emergente mira constantemente las economías desarrolladas como Estados Unidos, Europa, Asia, Estados Unidos principalmente, para ver qué están haciendo ellos con su tasa de interés. ¿Por qué es tan importante? Porque obviamente el dólar es una moneda global que un poco lidera, ¿no es cierto?, tendencias. Si Estados Unidos se demora más en bajar su tasa de interés y países como Chile, por ejemplo, la baja mucho, eso va a tener un efecto depreciativo, ¿no es cierto?, en el peso, una apreciación del dólar, un dólar más alto, nos genera más inflación, termina siendo un problema. Eso y varios factores más, obviamente, pero por ponerlo en algo muy sencillo, eso es algo que los economistas, los bancos centrales miran mucho, no buscan desapegarse tanto de lo que está haciendo Estados Unidos respecto a su economía, porque obviamente dado que somos una en Chile y la gran mayoría de Latinoamérica, economías abiertas, que dependemos mucho de las materias primas que exportamos, obviamente estamos bastante expuestos a lo que va a estar haciendo, ¿no es cierto?, esta economía más desarrollada respecto a sus políticas monetarias, ¿no?, a sus tasas de interés. Entonces eso también es algo súper relevante. El mercado está como en una especie de expectación constante de cuándo Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa. Eso se espera que traiga inversión en países emergentes, en Chile, que traiga y se vayan de alguna forma destrabando un montón de aspectos que siguen teniendo incertidumbre, que a la larga restringen el crédito. ¿Por qué? Porque obviamente esa incertidumbre hace que la banca y que por lo tanto muchos otros participantes vayan siendo más restrictivos, más conservadores, digámoslo así, con respecto a su despliegue de crédito, tasas, condiciones y todo lo que lo envuelve, ¿no es cierto? Es un poco el contexto en lo que se está, en resumen, mejorando, pero aún con hartos puntos de incertidumbre que se van a ir resolviendo probablemente este año. Este año es un año tremendamente relevante para estos aspectos porque es un año de corrección en general, post pandemia, post, ¿no es cierto?, ciclos inflacionarios muy altos. Entonces, eso obviamente es lo que tiene a todos muy atentos. Yendo ya en lo particular y en lo que es las alternativas de financiamiento, aquí es súper interesante porque creo que el objetivo un poco de esta presentación es plantear obviamente lo que es lo convencional y lo tradicional en términos de acceso a financiamiento y también de alguna forma profundizar algo o mencionar, ¿no es cierto?, las alternativas algo más modernas, algo más novedosas que han llegado y cómo se han venido desarrollando, ¿ya? Obviamente en tipos de financiamiento, bancos, leasing, factoring, inversiones de patrimonio, conocido como el venture capital o ya inversiones de capital de riesgo, obviamente muy incumbente en las startups, como sabrán, el factoring, ¿no?, como tremenda herramienta de capital de trabajo a corto plazo, muy utilizada por, bueno, 99,9% del sector de mediana y pequeña empresa en Chile. Es cómo se han venido desarrollando estas distintas herramientas. ¿Qué es lo que se ha venido identificando mucho? Es que obviamente las más tradicionales, siendo el banco y el factoring, ¿no es cierto?, de cara a la pequeña y mediana empresa, es que más y más han salido a flote, digamos de alguna forma, los últimos años, y muy de cara también a lo que ha sido el impacto de la tecnología. Los aspectos que estas herramientas tradicionales tienen como cosas buenas indudablemente, pero también como limitantes, donde de cara a esas limitantes, como se ha venido generando mucha innovación financiera de cara a estas herramientas, ¿no?, o a las nuevas herramientas. O sea, los bancos indudablemente
tienen la gracia de poder ir a plazos más largos, poder optar a tasas de interés más bajas, y obviamente los montos que pueden llegar a desplegar dependiendo de cada una de las empresas pueden ser mayores. ¿Qué tiene de malo esto, más que de malo, de contraposición, ¿no es cierto? Obviamente son mucho más estrictos y especialmente en el contexto actual, los bancos están muy restrictivos. Muchas empresas que antes podían fácilmente, o no quiero decir fácilmente, pero de forma bastante más sencilla, ir a un banco y penetrar, ¿no es cierto?, en términos de financiarse con los recursos que tenían, las herramientas o la situación actual. A muchos ya les ha cambiado ese panorama, los bancos han estado y han cambiado muchas de sus políticas, se han puesto más complejos, los procesos de aprobación son súper largos y obviamente hay mucho énfasis en el modelo crediticio de los bancos por naturaleza, en lo que es el historial, ¿no? El historial y el pilar de las garantías que obviamente son pan del día a día en lo que las empresas se ven enfrentadas en la banca tradicional. Eh, por el lado del factoring, indudablemente los pros, acceso rápido, menos garantía de las tradicionales, los contras tiende a ser obviamente más costoso. Hay un tema indudablemente y que se ha potenciado en los últimos años, que es un tema de el efecto que tiene esto en relaciones con clientes y un tema reputacional muy fuerte que ha surgido de cara a ciertos eventos que han ocurrido indudablemente, que me imagino han visto en varios participantes de esta industria los últimos años o meses, ¿no? Donde obviamente la industria del factoring ha estado o está un poco en el ojo del huracán de cara a ser una herramienta que, más allá de que puede funcionar muy bien, el cómo funciona y la atomización que está, obviamente expone a las empresas a ciertos riesgos reputacionales donde hay muchas que obviamente no quieren optar, no quieren exponerse a ese tipo de situaciones en la relación con sus clientes de largo plazo, donde obviamente buscan evitar eso. Lo otro que es súper relevante del factoring es que también el factoring es una solución de capital de trabajo pura y dura, digámoslo así, ¿no es cierto? Muy, muy de corto plazo, pero no entrega una solución de lo que se conoce como capital de crecimiento. O sea, en otras palabras, cuando hay una empresa que está buscando recursos para crecer, para desarrollar un nuevo producto, para tener una expansión, para robustecer una línea de negocio, etcétera, el capital que se busca es un capital que necesita tratar de alguna forma conversar, ¿no es cierto?, con los plazos de ese tipo de inversiones requiere, ¿no? Nadie hace una inversión o es poco frecuente a tener que hacer una inversión donde uno espera que los retornos de esa inversión ocurran dentro de 1 o 2 meses, ¿no? Normalmente estas inversiones de crecimiento requieren un tiempo para, obviamente, empezar a recibir los retornos y en esa línea, obviamente, el repago de esos créditos o de ese capital que se obtuvo tiene que buscar conversar con esos plazos para que realmente funcione, ¿no? Si no es más bien meterse en un problema que en una solución. En esto es donde empiezan a nacer muchas de las cosas que vienen a ser más innovadoras de cara a lo que es el financiamiento para startups y pymes, que es un poco el tópico que queríamos principalmente ahondar. En el mundo del crédito más novedoso, ¿no es cierto? Han surgido, diría yo, eh, hay tres grandes familias de recursos para obtener. El primero, indudablemente, y bien conocido en el mundo de las startups, es el venture capital o el capital de riesgo, ¿no es cierto? Que básicamente son empresas que se dedican a hacer inversiones en empresas, ¿no es cierto? Startups, que son startups, ¿por qué? Porque caen en la clasificación donde en base a una componente tecnológica tienen un nivel de escala que tiende a ser exponencial y en ese sentido son empresas que vienen y hacen una inversión de riesgo en esa empresa. El Venture Capital es obviamente muy útil, muy parte del ADN del mundo de las startups, porque básicamente da esa componente de crecimiento exponencial a las empresas, cuando efectivamente todavía son empresas que están en etapas muy tempranas, con ideas en desarrollo y con niveles de movimientos o facturaciones que obviamente en un modelo de análisis de crédito, de ir a un banco, de ir a un mundo más tradicional de financiamiento, no hay ninguna opción, ¿ya? O sea,
para que se hagan una idea, el mundo del crédito bancario, por definición, no puede prestarle a una empresa que no gana plata, digámoslo así, en términos muy sencillos, ¿no? ¿Por qué? Regulación, definiciones, el banco recuerden que presta dinero que básicamente es de sus depositantes, entonces está regulado bajo un marco que obviamente le hace inviable poder financiar empresas de capital de riesgo. Algunas lo hacen, sí, pero recuerden que lo hacen porque hay un montón de garantías o colaterales, etcétera, que obviamente terminan de alguna forma construyendo un crédito para una empresa como esa, pero de forma bien restrictiva o compleja. Entonces el Venture Capital finalmente viene a ocupar un espacio de creación en esta empresa, que obviamente es tremendamente útil, pero como contraposición es lejos la forma más cara de financiarse. ¿Por qué? Porque finalmente el capital de riesgo es dilutivo para las empresas, o sea, básicamente tienes que vender un porcentaje de tu empresa, traer un socio, muy buen socio, más o menos, da lo mismo eso en el sentido de lo cualitativo, pero en lo efectivo es una forma muy cara de financiarse porque obviamente estás entregando acciones de tu empresa y eso, cuando el crecimiento que quieres tener es exponencial y es algo muy disruptivo, es una forma muy buena de financiarse. Cuando son empresas que simplemente quieren seguir creciendo en lo que están haciendo muy bien, quieren expandirse en algo que ya saben y que tienen trayectoria haciendo, se ve como algo muy caro para ese, cuando el objetivo es ese. Y ahí es donde nace lo que se conoce como el financiamiento a la base de ingresos recurrentes o contratos, que básicamente es un fenómeno que se viene dando hace algo más como 10 15 años a nivel global, sin ser Chile la excepción, donde hay un movimiento muy fuerte en empresas que cada vez están yendo más hacia transformar, algunas ya lo tienen, pero potenciar, o algunas que no lo tienen, transformar su negocio, de su producto o su servicio, en un ingreso recurrente más que en una venta discreta. La venta discreta es uno va a una tienda, compra algo, contrata algo, lo consume y luego de eso, digámoslo, esa relación se acaba. El ingreso recurrente o el tema en base a contratos o suscripciones es justamente un fenómeno donde las empresas están buscando que su producto sea una suscripción por parte del cliente, que el cliente básicamente pague una recurrencia que puede ser un fee mensual, trimestral, anual, da lo mismo la frecuencia, pero tenerlo en su ecosistema y preocuparse de retenerlo, de ir agregándole más valor con más servicios, con nuevas funcionalidades. Esto es muy fuerte y aquí todos ustedes son expertos en el mundo tecnológico. El mundo tecnológico ha ido mutando desde un servicio de on demand, de servicios como o de consultoría o de venta de licencias, a hoy día donde prácticamente todos los servicios tecnológicos o la gran mayoría se despliegan o se entregan o se venden en base a contratos, cobros mensuales, recurrencias, suscripciones, como los del mundo SaaS, ¿no? Los software as a service, que obviamente muy incumbente en el mundo startup, como bien saben todos, nacen y básicamente son por excelencia una suscripción. Entonces, todo ese ecosistema que ha venido creciendo de forma muy exponencial, este es un gráfico que muestra cómo se ha ido despegando eso del resto de la economía en términos de lo que se conoce como la economía en las suscripciones, que básicamente es un fenómeno que responde a dos cosas. Por el lado de las empresas, como les decía, una intención estructural de suscribir a sus clientes, tenerlo dentro del ecosistema y luego, ya teniéndolo adentro, preocuparse de retenerlo. eh, y eso obviamente los beneficios que trae, que es soñado para cualquier negocio, ¿no? Predictibilidad sobre los ingresos y mayores escalas de crecimiento. Y por el lado del consumidor, nosotros, digámoslo así, o otras empresas, un fenómeno que también es bien marcado, que es esto de lo que se conoce como esto, un consumidor que busca tener más control y flexibilidad sobre lo que consume, ¿no? Esto de no tener que comprar algo y si ya no me gusta, bueno, ¿qué hago con esto que adquirí? O que, por poner otro ejemplo, adquirí una licencia que dura 3 años, pero en realidad lo quiero cambiar a los 6 meses o al año y es complicado el cambio, no puedo. O visto desde un punto de vista mucho más cotidiano, el cómo se ha masificado, por ejemplo, el tema de los arriendos de autos versus la compra de autos, que es un poco lo mismo, ¿no? Estas generaciones más nuevas, más jóvenes que constantemente se escucha que buscan tener más control, ¿no? Y ese control, el tema de la recurrencia, el tema de los servicios a través de suscripción, lo responde muy bien porque le entrega al consumidor esta flexibilidad,
este control, ¿no es cierto?, que tanto se busca. Entonces, este fenómeno de nuevo, no de un año ni 2 años atrás, es algo que viene ocurriendo hace muchos años, fue, ¿no es cierto?, de alguna forma contestado con esto que se conoce como la economía de la suscripción. En ese sentido, levantan en particular y el concepto de lo que es el ingreso recurrente o la economía de las suscripciones, es una solución donde, entendiendo de que aquí hay un mercado que crece de forma muy importante y entendiendo donde hay un mercado de crédito tradicional que lo desatiende y donde hay un mercado de crédito no tradicional o alternativo como lo son los factoring o el venture capital, que no hace fit con este modelo, sino que obviamente soluciona otras cosas, se crea un concepto que es el tema de la economía o el financiamiento en base a los ingresos recurrentes. Financiamiento en base a los ingresos recurrentes, la gracia que tiene es que estas son empresas donde al final valioso que tienen es la de clientes, una economía de empresas suscritos, y esa predictibilidad sobre los ingresos genera hoy día con la tecnología que hay la posibilidad de poder hacer una evaluación y poder adelantar esos flujos, más allá de que son todavía una probabilidad de ocurrir, así como uno tiene un cliente que tiene un contrato, pero ese contrato puede terminar en su fecha límite con éxito, a veces un cliente puede querer abandonarlo antes. Toda esa información hoy día es medible y lo que genera Levanta es justamente la posibilidad de poder generarle a las empresas que tienen este modelo de ingreso por contrato a futuro, adelantar hasta los próximos 24 meses del valor de los contratos en menos de 72 horas. ¿Cómo lo hacemos y cómo básicamente esto se diferencia de otras alternativas? Es un poco lo que vengo mencionando. O sea, por un lado, deuda bancaria, en caso de ser una alternativa, como bien se sabe, tiene tiempos de ocurrir que son lentos, hay un montón de condiciones que se piden y obviamente tiene complejidades que muy bien acá todos conocen. Ya yendo al mundo más de startup, que aquí hay alguna, el Venture Capital tiene una solución muy disruptiva para lo que es el crecimiento exponencial, es lejos la forma más cara de financiarse y también toma mucho tiempo, ¿ya? Especialmente hoy día, muchas de las empresas, las startups que están acá indudablemente lo saben muy bien, los tiempos de obtener capital a través de lo que es el capital de riesgo o el venture capital están en sus máximos históricos. O sea, hoy día un proceso de levantamiento de capital para una startup puede tomar tranquilamente un año. Y muchos saben acá que un año, una startup o la gran mayoría de las startups no puede esperar un año para obtener capital y seguir haciendo, creciendo su negocio. Entonces, obviamente eso es una variable tremendamente relevante para estas empresas. La propuesta del financiamiento en base a ingresos recurrentes soluciona estos puntos en base a tecnología, ¿no es cierto? En términos de la garantía y los controles, no es un instrumento dilutivo, o sea, un financiamiento en base a contratos o ingresos recurrentes no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el equity de una compañía o el capital, el patrimonio, es un tema que opera 100% sobre la cartera de los clientes y su ingreso recurrente. La tecnología permite que esto sea en tiempos de entrega tremendamente disruptivo. No hay más de 72 horas desde que una empresa se conecta, termina su proceso de análisis, digámoslo así, que es totalmente transparente para el cliente, para ya estar pudiendo hacer alguna transacción y obtener recursos, ¿no? Funciona de una forma muy sencilla, hay un onboarding que es 100% digital, donde las empresas se conectan, dejan información cualitativa de un poco los recursos que están buscando, un servicio 100% en la plataforma, y luego lo que ven es muy intuitivo, básicamente las empresas, y hay varias aquí del rubro que ya están operando con nosotros, básicamente lo que hacen es que en un tablero ven su lista de contratos, ¿no? Así como su cartera de clientes. Y lo que ven ahí, a lo que pueden optar, es que básicamente ellos pueden adelantar, eligiendo los contratos, hasta los próximos 24 meses, puede ser menos, pero como techo, del valor de esos contratos. Básicamente, si un cliente paga, da lo mismo, 10 UF mensuales por el servicio que está siendo entregado por el proveedor, los próximos 24 meses de ese flujo puede ser adelantado a través de la plataforma con 2 o 3 clics. ¿Cuál es el negocio Levanta? Obviamente ese adelanto se genera un descuento, ¿no es cierto? O sea,
Si el valor del contrato es de 100, pero va a ser recibido en 12, 24, 18 meses. Al adelantarlo con Levanta en vez de 100, solo por poner un ejemplo, digamos que vas a recibir 90, 95, y el resto obviamente es un flujo de pago que se pacta con Levanta, siendo esto también totalmente transparente para el cliente final, que es algo bien relevante porque es algo que ha generado mucho valor en los clientes. Esto de que el cliente final sigue operando con su proveedor, eh, y no hay todo este tema medio reputacional y de transparencia que ocurre mucho con el factoring. Entonces, obviamente, es algo que ha funcionado muy bien para el ecosistema de empresas que operan bajo estos modelos. Eh, Luego de eso, la verdad que el proceso se firman algunos contratos de forma totalmente digital y en menos de 24 horas los fondos están en la empresa. La gracia de esto es que se construye en base a un modelo de datos que genera importante y de las empresas. Genera el logro constantemente van cambiando en la plataforma. Entonces, a medida que una empresa crece, sus condiciones crecen, sus condiciones mejoran, y eso obviamente es lo que hoy día hace que esto sea posible versus 20 años atrás, el acceso a la información, ¿no es cierto? Dado que aquí se está adelantando un flujo, como les decía antes, que puede darse, puede no darse, está afecto, digámoslo así, a las condiciones del negocio, del mercado. El acceso a la información y poder monitorear y tener cierto grado de predictibilidad sobre esto es lo que hoy día lo hace posible y lo que hoy día nosotros hemos o estamos proponiendo obviamente en el mercado. Ser más bien un partner de crecimiento para las empresas que operan bajo ingresos recurrentes, contratos, suscripción, más que ser simplemente un crédito donde obviamente hay una relación muy spot que se conoce y que después obviamente no hay una continuidad. Nosotros somos del espíritu, ¿no es cierto?, de estar constantemente al lado de la empresa, siendo el panel de crecimiento un poco como les mencionaba. Aquí se salieron los gráficos, pero bueno, un poco no se ven las barras, no sé por qué, pero un poco como está distribuido el tipo de empresa que hemos atendido hasta el minuto. Eh, Creo que no se alcanza a ver, pero el primero que sale ahí, que es desarrollos tecnológicos, es básicamente hoy día entre un 12 y un 15% de todo el tipo de empresas que hemos atendido. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que es un producto que es fuertemente incumbente en empresas de tecnología. ¿Por qué? Obviamente porque las empresas de tecnología, como les decía antes, son en muchos casos, o en su gran mayoría, de un modelo de negocio de recaudación recurrente, ¿no? O entregas un servicio y cobras una mensualidad, o una anualidad, o una trimestralidad, etcétera. Pero obviamente, como coexiste con ese modelo de negocio, hace un fit muy potente con esta propuesta que es Levanta, que es obviamente el financiamiento en base a ingresos recurrentes. Así todo, obviamente hay un mundo SaaS, que es de tecnología, pero lo separo un poco porque obviamente dentro del mundo SaaS hay muchísimas empresas de distintas cosas. FinCloud, por ejemplo, que está aquí presente, siendo un SaaS, ¿no es cierto?, muy incumbente en tema de gastos y pagos, pero hay otras, ¿no es cierto?, startups o SaaS que están aquí, como pueden ver, que son de entregar un servicio muy distinto, ¿no? Desde arriendo de oficina hasta administración de edificios, distribución de alimentos, mudanza y muchos más. Eh, y lo otro que ha sido súper interesante, Levanta nació el 2022, entonces tiene poco tiempo de existencia y un crecimiento tremendamente relevante en 2 años, pero algo que ha sido muy interesante es cómo también este fenómeno del ingreso recurrente de la economía de las suscripciones ha hecho que se han acercado a este tipo de financiamiento distinto, empresas de sectores mucho más tradicionales que operan en sí mismos en un modelo de suscripción y recurrencia y que no tenían una solución tan afín a su modelo de negocio. Estoy hablando de colegios, distintas empresas en el rubro de la educación, logística, medios, entretenimiento, bienes raíces, y así un montón de otras empresas que, viniendo de segmentos mucho más tradicionales, sí han encontrado en este modelo de financiamiento un instrumento que efectivamente termina generando algo mucho más acorde a su modelo de negocio y obviamente de cara a lo que es
querer crecer, que es el objetivo de todos, obviamente, y en ese sentido encontrar el partner ideal para que lo haga en términos de los recursos necesarios para poder hacer. Eso es básicamente Levanta. Aquí Levanta es una empresa, como les acabo de decir, bastante nueva, nace el 2022, es una fintech chilena, hemos sido, ¿no es cierto?, respaldado por Fintech Chile, por Corfo, por Venture Capital, por fondos institucionales locales, dígase, que ya han validado y esto es muy importante, han validado el activo y eso significa de que el sistema de entregarle recursos a las empresas bajo esta metodología ya ha sido validado por los grandes acreedores que hay digámoslo de alguna manera, en Chile, ¿no? Compañías de seguro, fondos de pensión, etcétera, bancos, ¿no es cierto?, que obviamente ya ven aquí un activo en pronto crecimiento y que continúa siendo respaldado para obviamente seguir ayudando a este segmento de pequeña y mediana empresa que busca obviamente poder crecer justamente en un ecosistema y en un minuto donde el crédito tradicional está restrictivo, está más lento de lo normal y mirando hacia adelante, un poco volviendo a lo que decía al principio, siguen habiendo desafíos y grandes incertidumbres donde productos como este van a seguir siendo tremendamente protagonistas del crecimiento del ecosistema chileno y de todas maneras de Latinoamérica. Eso. Un poquito lo que les quería contar. Feliz si tienen alguna pregunta, comentario, algo en particular que quieran ahondar. Muchas gracias, Manuel. Súper interesante ahí la presentación. No sé si alguien levantó la mano. Si puedes activar tu Hola, sí. micrófono. Bueno, fue conozco muy bien tu estar que había partido. Bastante impresionante el avance y en el fondo este modelo tan fuera de la caja, porque que fue como preciso para sistemas como, por ejemplo, como el mío. Y ahí tengo una consulta que tiene que ver con que entiendo que se proyectan los contratos que uno tenga en esto en base a suscripciones, pero se requiere alguna especificación de salida de estos contratos, precisan puesta en el contrato, digamos, porque por ejemplo mi barrera de salida es muy simple, o sea, si bien yo tengo contratos de 36 meses, pueden romper el contrato en el proceso avisándonos con un tiempo de anticipación nada más. Eso es como, no es lo, no sé si decir lo bueno, pero se debiera modificar eso para poder tener un acceso a tu emprendimiento, a Claro. poder ocupar ese servicio. Súper buena tu pregunta y la verdad es que no, sí, para hacerlo súper simple, la verdad es que la flexibilidad que tienen los contratos de ingresos recurrentes, especialmente en el mundo SaaS, justamente cada vez es más flexible. ¿No es Claro, cierto? Esto de poder ofrecerle al cliente, oye, yo te contrato, esto es la mensualidad que esto cuesta o la frecuencia de pago, y si no te gusta y lo quieres dejar usar, lo apagas, ¿no? Así como nosotros podemos apagar mañana Netflix o, no claro. sé, deja de ir al gimnasio, entonces ahí se desactiva. Esto básicamente es lo mismo. Levanta, todos esos contratos son adelantables porque Levanta lo que hace es que justamente analiza tu empresa como un todo, ¿ya? Entonces tú tienes un ecosistema de clientes, contratos, suscriptores, y eso se comportan de una manera donde nace el tema de la captura de nuevos clientes, la fuga de ¿Mm? clientes, etcétera. Levanta lo que mira es eso y básicamente te adelanta estos contratos, aunque sea un contrato, obviamente, como tú hagas de decir 36 meses, puede ser un contrato, y tenemos muchos clientes que sus contratos son mensual y de renovación indefinida. O sea, el contrato es mensual y todos los meses simplemente se va renovando, pero como tú acabas de decir, el cliente puede llegar e irse porque da lo mismo la razón. ¿Mm? En Levanta, todos esos tipos de contratos son adelantables porque básicamente un análisis de la cartera completa. ¿Cómo ocurre? Es que básicamente lo relevante para nosotros es que obviamente exista un ecosistema de contratos en el lado de nuestro cliente, cosa de que, por ejemplo, ese contrato que tocaba de mencionar por alguna razón se va antes de los 36 meses por A, B o C,
simplemente hay un reemplazo de ese contrato en el adelanto que hiciste por uno que todavía existe dentro de tu ecosistema y con Ok, eso todo esto sigue en orden y no hay absolutamente ningún ruido en la estructura. O así también puede llegar un cliente y decir, oye Manuel, este contrato que adelanté con ustedes se fue, lo que quedaba del adelanto simplemente te lo voy a, lo como, liquidamos. lo voy a Ya. pegar antes y con eso queda todo eso solucionado. Pero justamente es una solución que busca conversar con esa realidad que acabas de mencionar muy bien, que es la flexibilidad que los Mm, proveedores de distintos servicios eh, quieren entregar, poder entregarle a sus clientes, no amarrarlos, ¿no? Porque cada vez los claro, clientes son menos propensos a querer amarrarse por largo plazo con un servicio. Y eso no solo en tecnología, o sea, es como hoy día el tema de los arriendos comerciales, por ejemplo, que hoy día hay pocas empresas que cuando van a buscar una oficina o algo así, buscan arriendos muy largos y todo eso, porque es un mundo donde, lo que decía al principio, el consumidor está buscando control. Y eso obviamente nosotros en la solución lo tenemos súper considerado. ya, bacán. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Pilar, por la pregunta. Y tenemos a Benjamín, que también tiene la manita levantada. A ver si puedes activar tu micrófono. Hola, Gracias, hola a Benjamín. todos. Manuel, gracias por la presentación. Sumamente interesante, me hacía mucho sentido lo que comentabas. Te cuento un poco, yo del mundo del factoring derivé al rubro inmobiliario, algo está bastante en pañales, pero estamos con muchas ganas de hacer algo interesante y que tiene que ver con el mundo rural, con la venta de parcelas. Se generó un paradigma, eh, parte también de un desconocimiento, ¿cierto?, sobre este interesante mercado. Y también por la autoridad reaccionó, lanzó una normativa, hubo una tormenta perfecta para la venta de parcelas en el escenario post pandemia y hoy día nosotros queremos seguir vendiendo porque existe la demanda, pero hoy día no hay liquidez. Entonces estamos procurando derivar a un producto de suscripción. De hecho, un buen amigo mío me recomendó este webinar y quería preguntarte, porque como trabajé en el rubro factoring, más o menos manejo los instrumentos financieros que podrían cederse o transarse. Pero claro, como un contrato no tendría, digamos, las características de una factura electrónica, estoy quedando un poco afuera. Tú, basado en tu experiencia, ¿se podría realizar algo así en función de lo que Levanta hoy día ofrece? Absolutamente, y más aún, o sea, más allá te diría que incluso, y aquí después uno de mis socios, que el que lidera el comercial, me puede tirar la oreja, pero ya tenemos en el portafolio prospectos que buscan, que están en un rubro, el mismo rubro que tú mencionas, quizás buscando algo, particularmente algo quizás distinto, pero bajo el mismo concepto, ¿no? Esta necesidad de eh, suscribir, prevender el tema. Mira, esto nació acá porque llegaron algunas empresas del sector de los bienes raíces con el tema de que las promesas, ¿no? Muchas veces de las compras de propiedades, terreno o vivienda ya residencial, eh, se empezaron, ¿no es cierto?, obviamente a poder pagar en cuotas a 24 meses o lo que sea, justamente en son de lo que tú dices de poder facilitar el pago a los compradores y con eso obviamente aumentar, ¿no es cierto?, o dar liquidez finalmente al mercado. Pero obviamente, como tú dices, eso, faltando un instrumento financiero para que el proveedor de eso, en este caso tú, pueda efectivamente recibir esa liquidez y seguir obviamente construyendo el producto, ¿no? O comprando la parcela que sigue, o poder hacerse cargo de la urbanización en el caso de un caso más rural, etcétera, esas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente eso es transformar justamente eso en una suscripción y es algo que se puede, y como simplemente lo que clientes son muy similares y, y coge un poco por lo que describes justamente a lo que hacemos. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Benjamín, Genial, también. disculpa. Gracias Sí. y a ver si comparte los datos de contacto po, para ponernos en contacto. Yo lo voy a anotar inmediatamente ahí en el chat. Ok, gracias. Súper. También se los vamos a pedir ahí a Manuel porque les vamos a mandar la presentación y el link de la grabación también por si es que quieren revisar algún detalle para atrás o si la quieren compartir ahí con el socio de la empresa. ¿Alguna pregunta más que tengamos por ahí? Pueden levantar directamente la mano
y aprovechar aquí de hacerle todas las preguntas a Manuel. No, parece que ninguna pregunta más. Bueno, como les decía, les vamos a mandar ahí por correito toda la información, también los datos de Manuel, por si es que se les quedó ahí alguna pregunta o quieren conversar con él directamente. Y la presentación más el link de esta presentación, este webinar. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. No, gracias a ti. Cuídense. Buenos días a todos, entonces que tengan un excelente día. Muchas gracias por participar en este nuevo Tech Webinar. Les recuerdo que la próxima semana también tenemos un nuevo Tech Webinar sobre la ley Karim, con Fernando Fernández, que ahí también es exclusiva para nuestros socios, para ver cómo la tienen que aplicar. Los dejo invitados desde ya. Un Gracias. abrazo a todos. Chao, chao. Que Chao, tengan chao, buen gracias. día. Gracias. Chao, Chao. chao. Gracias, Manuel. Chao, chao. Chao, muchas gracias.